Proverbios 14:16. Dios los bendiga. Los saludo y que el Señor bendiga sus días, este día, este amanecer, este tiempo, que haya podido descansar, que haya podido disfrutar de la palabra del Señor y que haya podido analizar cada momento de su vida. El proverbio de hoy, el dicho de hoy, me lleva a recordar hace unos tiempos, unos años atrás, cuando trabajaba como instalador de líneas telefónicas. Eh, y teníamos que recibir compañeros auxiliares para hacer nuestro trabajo. Entonces, por la facultad de nuestro trabajo, teníamos que subirnos a los postes de las líneas telefónicas, de las luz eléctricas, subirnos a instalar las líneas telefónicas, a pasarlo por ahí. Así, cuando llegaban los nuevos auxiliares, algunos llegaban sin saber nada de manejo de alturas, y cuando eso no se hacían cursos de alturas ni nada de eso, simplemente uno recibía a la persona y uno le daba la inducción en alturas el primer día. Y cuando llegaban los nuevos auxiliares, para los antiguos se nos hacía un asunto de un día jocoso, podríamos decirlo de esa manera. Pero algo que yo siempre miraba cuando les preguntaba a los chicos que iban a estar con nosotros, una de las primeras preguntas que hacíamos era si yo tenía miedo a las alturas. Pues obviamente por nuestro trabajo tendríamos que tener una persona que no le tenga miedo a las alturas. Muchos llegaban con la posición de tener el trabajo, pues obviamente llegaban diciendo que eran buenos, súper buenos. Algo otros llegaban con más nervios, llegaban con más cuidado y decían, no sé cómo reaccionaré, no sé todo eso. Y alguien me decía que a mí me gustaba escoger siempre los que eran más miedosos. Y yo le decía, pues prefiero coger a los miedosos que a los confiados. Una vez, unos compañeros recibieron a una persona que mataba y comía el muerto respecto a la altura. Y bueno, se lo pelearon porque llegó diciendo que él sabía que para él no tenía problema con nada de eso. Llegó hablando mucho y presentándose de una manera bastante hábil ante ellos. Y yo cogí a uno de los muchachos nuevos, un muchacho bastante delgado, bajito, bastante nervioso, callado, y nos fuimos a trabajar. Como a la hora nos llaman que ese muchacho que había dicho que podía hacer de todo estaba agarrado en el poste, cogido del poste, y no se quería bajar del miedo que tenía. Tuvimos que ir y entre varios compañeros bajarlo del poste. Y eso me recuerda al proverbio de hoy. Y para que ustedes puedan entrar en contexto, vamos a leer el texto. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 16 de la siguiente manera: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Creo que me entendieron la idea. En otra versión dice de la siguiente forma: el sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiar. Entonces, en pocas palabras, el texto nos lleva precisamente a ver las dos perspectivas al mismo tiempo, tanto como la he considerado, la positiva como la negativa, se deben ver en el mismo momento. Una persona sabia tiene miedo, le da miedo, basta tener nervios, miedo sobre algo, es natural de nosotros. Todo aquello a lo que es desconocido para nosotros o a lo que nos genera cierto impacto, pues obviamente reaccionamos con nervios, con miedo en nuestra vida. El que se muestre confiado en las cosas tiene gran problema. Diré que este texto lo podemos tomar para el diario vivir, como lo hacemos con todos los textos, pero yo quiero que lo llevemos a la parte espiritual del proverbio. El que verdaderamente es sabio sabe que puede caer en el pecado. Y sabe que puede caer en una situación difícil en cualquier momento. Sabe sus condiciones, sabe sus debilidades y sus fortalezas. Pero como el mismo texto advierte, el que se considera fuerte puede caer más fácilmente. Así que es mejor considerarse uno que a cualquier momento puede desmayar, caer en algún problema, y por lo tanto tiene cuidado del peligro, tiene cuidado del mal y se aparta de él para no tener problemas con él. ¿Cuántas personas han caído en pecado porque llegan a la línea, al punto de caer al abismo, pero creen que tienen la suficiente fortaleza para estar en cierta actitud de la vida, pero caen
porque en algún momento la cabeza, el pecado, las ganas de mostrar que pueden más, pueden caer en algo verdaderamente oscuro y peligroso para la vida, el pecado. Y ese es el asunto. El texto nos advierte, como el texto del día de ayer, nos advierte claramente de no ser tontos, de ser pensantes. Nosotros somos débiles, esa es nuestra naturaleza. Muchos de nosotros nos mostramos confiados en muchas actitudes y cuando la embarramos, cuando nos equivocamos, empezamos a decir una frase muy común y decimos es errar es de humanos, pero a veces ese errar pudimos haberlo prevenido cuando hubiéramos tenido el cuidado necesario para hacer las cosas. Y muchos de nosotros jugamos con una línea demasiado delgada, con un borde o un abismo donde uno puede caer en el problema. Volviendo a la anécdota que les contaba al principio, yo podía pasarme por edificios, por la fachada de edificios a más de 20-25 metros de altura y siento que no brego para hacerlo. Creo que posiblemente ahora tenga más nervios que antes, pero siempre estaba bastante tranquilo, pero al mismo tiempo cuidadoso porque mi cabeza me podría jugar una mala pasada. Y por eso el ejemplo de estar al borde de las alturas es el que yo tomo cuando nosotros a veces a una línea tan delgada de lo debido a lo indebido hay un gran abismo que trae dolor. El cristiano no debe estar en el borde del abismo creyendo que es fuerte. El cristiano se aleja del mal. Es la palabra advierte eso. Hay cosas que nosotros vemos que no es pecado o que vemos que hay una línea de estrecha entre no cometer pecado y nos quedamos ahí creyendo que hasta aquí puedo llegar. Pero la palabra advierte que si estamos cerca del pecado, debemos alejarnos de él. Debemos irnos lejos, apartarnos del mal. Por eso, el insensato se muestra insolente con sus palabras, con su manera de actuar y sobre todo confiado, creyendo que no va a caer en algún pecado, que no va a caer en algún problema y precisamente es por estar confiados. Entonces, es mejor la seguridad que la policía, como decimos por ahí, Alberto, es mejor la seguridad que después el desánimo, es mejor confiar en la obra del Señor, saber nuestras debilidades, saber que somos pecadores, que podemos fallar en cualquier momento y nos alejamos de aquellas cosas que nos puedan hacer caer en nuestra vida. Oremos en el Señor. Padre eterno, Dios maravilloso, Rey de Reyes, Señor y Salvador. Oro en este día, en esta tarde, poderte decir, Padre eterno, Señor, seas tú, Dios, obrando en la vida de nosotros. Permítanos, Padre Celestial, poder no ser confiados, insolentes, sino poder temer, porque de eso trata la sabiduría. Saber que en cualquier momento podemos desmayar, que en cualquier momento podemos fallar, pero Dios nos lo advierte a través de su escritura para tener ese sumo cuidado, esa manera de cuidarnos del mal, de no hacer las cosas que no agradan el nombre de nuestro Salvador. Por lo tanto, Señor, enséñanos a ser sabios y solo podemos ser sabios a través de la obra de tu Hijo amado en nuestras vidas. Enséñanos en este día, perdónanos, Señor, y aléjanos del mal, como la palabra misma nos la advierte. Te damos a ti la gloria, bendito Salvador. Amén. Y mis hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un día en la gracia del Salvador, que puedan cuidarse del mal, alejarse del mal y no estar cerca a un abismo que después tendríamos mucho que lamentar. Bendiciones para todos.